A ver, la brecha, repite eso, por favor. Tenemos un resultado, Consultores 21. Hay una brecha a favor de Capriles de 2-3%. Tenemos otro resultado, que está mostrando una brecha de otra empresa de 13 puntos a favor de Chávez. Inicialmente, lo que eso sugiere es, uno de esos dos datos tiene que estar malo. Interesante es que cuando uno va a revisar cuál es la intención de voto de Chávez en esas dos encuestas, lo que uno encuentra es que en ambas es 47%. De manera que la diferencia o la brecha no me está hablando de la fortaleza de Chávez. ¿De qué es lo que me está hablando? Me está hablando de la cantidad de no respondientes, que es mayor en un caso que en el otro. Entonces, para mí, el mensaje clave que las encuestas nos están dando hoy en día en Venezuela es, número uno, que las principales empresas que hacen encuestas en este país, que tienen más trayectorias, están viendo la intención de voto de Hugo Chávez exactamente igual, entre 47 y 49%. Lo segundo es que en ninguna de ellas Chávez está pasando del 50%. Y lo tercero es que las brechas, las diferencias entre los candidatos, en realidad de lo que nos están hablando es del volumen de indecisos o de gente que no elige o no respondientes. En cualquier caso, se desprende de lo que estás diciendo que, uno, la diferencia en definitiva va a ser muy estrecha, el resultado electoral va a ser por un muy pequeño margen entre uno y otro. Es correcto. No hay la posibilidad de lo que los españoles llaman varapalo y los americanos el landslide. Yo no descartaría esa posibilidad, y no la descartaría por lo siguiente. En primer lugar, porque las cifras en general de las encuestas que yo he estado viendo, y no solamente en el caso de Consultores 21, sino otros resultados que he tenido chance de ver, me están sugiriendo que Hugo Chávez pareciera haber alcanzado su techo electoral. Entonces, si uno asume que este techo electoral de Hugo Chávez pudiera estar entre 48 y 49%, eso nos pondría en un escenario de 51-49, que efectivamente es un escenario cerrado. Sin embargo, cuando uno hace una revisión de la dureza, digamos, del respaldo electoral de los dos candidatos, una cosa que me está llamando mucho la atención es que uno encuentra mucho más dureza en los electores que están respaldando a Capriles que en los electores que están respaldando a Chávez. ¿Por qué esto me llama la atención? Porque esto es un comportamiento distinto a lo que históricamente siempre habíamos encontrado. ¿Cómo llegas a esa conclusión, Luis? Es revisando, digamos, en la combinación de distintos indicadores, además de decirme que estás votando por determinado candidato, pues qué nivel de seguridad tienes en esa decisión que estás tomando. Y lo que entonces descubrimos es que detrás de los electores de Hugo Chávez, en el transcurso del último mes, se ha producido una disminución sensible. ¿A qué llamo yo una disminución sensible? En el mes de agosto, por ejemplo, el 98%, un poquito más del 98%, casi el 99% de los electores de Chávez podían ser calificados como duramente atados a Chávez. Para el mes de septiembre, esa cifra bajó como el 92%. ¿Cómo se puede dar un salto tan radical en tan poco tiempo? Cuando ocurren ese tipo de cosas, los indicadores sugieren que se está produciendo un movimiento en opinión pública. Y eso es justamente el tipo de señales que suele haber en los escenarios en los que se producen, digamos, situaciones de avalancha. Con esto no estoy diciendo, digamos, es que estamos caminando a un escenario de avalancha electoral, pero me ha llamado mucho la atención la aparición, digamos, de indicadores como ese. Hay otro indicador, ahora pensando en el caso de Capriles, que también me ha llamado poderosamente la atención. Históricamente hablando, durante la era Chávez, una de las características de los electores, digamos, opositores, es decir, los que respaldaron a Salas en el 98, a Arias en el 2000, a Rosales en el 2006, es que llegaban a la elección siendo profundamente pesimistas con respecto al futuro, sobre todo a su futuro personal. Y lo que estamos encontrando es que esta vez, por primera vez, los electores que respaldan a Capriles van a llegar al día de la elección más optimistas que pesimistas con respecto al futuro. Y esto es un cambio, digamos, estructural importantísimo en la opinión pública en Venezuela. Y esto está teniendo una consecuencia, y es que los electores que respaldan a Capriles están cada vez más entusiasmados con ir a votar. Y esto ha supuesto, o esto ha tenido como consecuencia, que un comportamiento que históricamente siempre observábamos, que era que cada vez que llegamos a una elección, como en la elección no vota todo el mundo, sino que vota solo una parte de los electores, típicamente los electores que iban a votar, en el caso de los que respaldaban a Chávez, estaban mucho más animados para votar que los que respaldaban a los candidatos de la oposición. Y eso hacía
que a veces pasaba que si tú veías resultados de encuestas de toda la totalidad de los electores, ahí había un resultado, pero entre los más seguros de votar había un resultado más favorable al presidente. Y eso no está pasando ahorita. Fíjate, Luis, con lo que estás comentando, estamos yendo a un terreno delicado, porque es el terreno de los sentimientos, es el terreno de las emociones. El gobierno ha utilizado como estrategia, al menos es la estrategia que ha planteado José Vicente Rangel, las encuestas. No tengo obras que exhibir, pero tengo encuestas. Buenas o malas, honestas o no, legítimas o no, pero tengo cifras para mostrar. La oposición ha dicho, frente a un candidato que está encerrado, yo tengo un candidato en la calle que recorre el país y le ha dado ya no sé cuántas vueltas al país. Y ese recorrido cada vez más es emotivo, crea euforia. Entonces Leonardo Padrón acompaña a Chávez a la grita y viene conmovido de lo que él vio allá. Y lo escribe a Enrique y llega muy entusiasmado de lo que vio allá. Entonces te dice el opositor, miren la emoción de nuestros actos, de nuestros mitines, y eso es la mejor encuesta. La mejor encuesta está en la calle. El acto de ayer en Valencia pues fue sumamente emotivo, emocionante, era casi una gran fiesta multitudinaria. ¿Cómo entra a efectos de una encuesta, que son números fríos, duros, implacables, el aspecto emotivo? ¿Qué representa esto de verdad? Sí, yo creo que, digamos, lo primero que me parecería importante plantear es, digamos, mi experiencia me ha enseñado que no es cierto ese refrán que dice que la mejor encuesta es la calle. Uh-huh. Porque muchas veces, hemos visto cómo la calle muestra una situación, sobre todo en cantidades de personas, que no necesariamente se ven reflejadas en las encuestas y tampoco después en la elección. ¿Y qué ocurre? Estoy hablando de cantidades de personas convocadas. ¿Qué indicador sí me parece que es muy importante y muy sensible? El tema de la emoción que muestra esa gente que es convocada. Lo que estamos viendo hoy en día en las encuestas, yo creo que es un reflejo justamente de ese desbalance que hay, donde la emoción pareciera que está solo del lado de uno de los candidatos, que es Capriles. Y yo lo veo de esta manera. Estamos en un escenario electoral en donde Capriles básicamente lo que tiene es emoción. Y otro candidato, que es Chávez, que tiene el dinero, tiene el poder, tiene el control de los medios, tiene el control de las leyes. Y básicamente el equilibrio electoral que estamos viendo ahora, para mí, es la consecuencia de ese contraste entre el control del poder y el manejo de la emoción. Vamos a ir un poquito atrás en la historia, 1998. En 1998 pasó algo bastante parecido a lo que estamos viviendo hoy. En aquel momento había un candidato que era el dueño de la emoción y se llamaba Hugo Chávez. Uh-huh. Y había otro candidato que básicamente era el candidato de el gobierno del momento. Sí, el status quo. El status quo. Uh-huh. Y me parece, hago esta comparación porque me parece muy interesante, en el sentido de que Hugo Chávez llegó al poder siendo el dueño de la emoción. Y estamos en un escenario en donde Hugo Chávez pudiera perder el poder mediante el voto popular, enfrentando a un candidato que logró apropiarse de la emoción.